¿Qué tal? En nuestro resumen internacional hemos hablado ya de atentados terroristas, desastres naturales, política y hemos también tocado temas religiosos. Pero ¿cuáles de ellos tienen mayor repercusión en este 2017 que ya se aproxima para nuestro país? Precisamente para tocar este tema me acompaña César Niño, analista internacional, consultor en seguridad y defensa nacional. Además es profesor de la Universidad Santo Tomás. César, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Claudia, por la invitación. Has estado muy atento a nuestros boletines informativos y hemos enviado un mensaje sobre los sucesos que han sido determinantes en este 2016, pero ¿cuáles de ellos afectan, empecemos de manera positiva, a nuestro país? Pues bueno, de manera positiva yo creo que en efecto podríamos hablar incluso de los acercamientos que ha tenido la gira, por ejemplo, del presidente Barack Obama durante su mandato en los últimos tiempos, por ejemplo, América Latina. Podemos ver cómo esa gran despedida que ha hecho, ese acercamiento e impulsar las relaciones diplomáticas con Colombia, a puertas de una nueva administración que se viene dentro de los propios Estados Unidos. También podríamos hablar un poco sobre las implicaciones que puede tener en el mundo globalizado el tema del mercado y el asunto de la apertura de los mercados en América Latina. Podemos también mirar la invocación de la Carta Democrática dentro de América Latina, dentro de la OEA, con los asuntos positivos que tiene que ver en los respaldos que ha habido a lo largo de la negociación con la guerrilla de las FARC y posiblemente con el ELN también. Entonces podemos ver que Colombia ha estado, por ejemplo, en el ojo del huracán dentro de América Latina y posiblemente podamos tener un nuevo acercamiento con los países de la región, con unos grandes bemoles, aciertos y desaciertos en los cuales no todo es tan positivo, tampoco todo es tan negativo. ¿Nos afecta de alguna manera la muerte de Fidel Castro? Yo creería que en efecto afectaría la condición más que todo ideológica dentro de los partidos políticos de tendencia de izquierda en la región, no solamente en Colombia. En Colombia Brasil, podría afectar con Argentina. Brasil, Argentina, incluso Venezuela. También podría afectar allí porque se quedan sin los padrinos ideológicos y los patriarcas del comunismo de América Latina. Pero ¿qué pasó con esa época y con esa era de izquierda que pensábamos, o muchos llegaban a pensar que ya iba a continuar siendo tendencia? Pues mira que el inicio de los años 90, de los años 2000, perdón, fue donde empezó el giro a la izquierda en América Latina y parece ser que de 2015 en adelante es el giro a la derecha de nuevo. Posiblemente la pérdida tal vez de ese discurso tan duro, rígido que tenía la izquierda hace un par de años, incluso unos 10, 15 años, pudo haber tenido esos ahijados como el caso de Hugo Chávez, como el caso de Nicolás Maduro, Evo Morales en Bolivia e incluso Nicaragua. También podemos empezar a mirar todas las condiciones que puede tener ese giro a la derecha con las tal vez apertura de mercados primero y segundo, yo creería que en efecto la muerte de Fidel Castro ya había sido una muerte política anunciada desde 2008. Luego pareciera ser que la muerte es más un simbolismo o una especie como de ilusión después de la muerte de Fidel. ¿Qué nos deja este 2016 en materia religiosa con el Papa Francisco? Bueno, yo creo que aparece una escena bastante interesante dentro de la religión católica y tiene que ver con ese papa que ha sido una especie como de revolución dentro de la propia iglesia. Ha contestado a sus antiguos predecesores, tal vez, frente a lo que tenía configurado como el tema del aborto, al tema del matrimonio homosexual, el asunto del matrimonio después del divorcio, el tema de la pederastia. Es decir, ha habido como una especie como de revolución religiosa a lo largo y ancho dentro de la administración del actual papa. Pero eso nos lleva a pensar algo fundamental, Claudia, y es que tal vez por ser un papa latinoamericano tenga un poco más de visión de lo que significan los problemas de América Latina. Recordemos que ha habido un anuncio de la visita del Papa a Colombia para el próximo año, que no está todavía acordada la fecha, pero es una condición bastante interesante en los apoyos de la negociación con las FARC y claramente con el ELN. Pero también ha habido también una tensión política interesante frente a la administración de la antigua presidenta Kirchner en Argentina y por supuesto lo que tiene que ver en todo lo ancho del continente americano. ¿Repercusiones negativas para nuestro país? ¿El Brexit nos ha afectado de alguna forma? Sí, por supuesto el tema de los mercados. Yo creo que el Brexit, a pesar de que esté alejado de nuestro continente, influye de una manera directa y bastante interesante en lo que tiene que ver con el manejo de los mercados, en el asunto de las relaciones económicas de Colombia con el bloque de la Unión Europea. Recordemos que si hablamos de la salida de un miembro de la Unión Europea, eso significaría que habría más costos de transacción a la hora de tener flujos diplomáticos con Reino Unido. Aunque si bien se demora todavía un poco la salida total del Reino Unido de la Unión Europea, eso lleva a grandes repercusiones, por ejemplo, en el orden comercial, diplomático y político. Ya no podemos hablar en bloque con la Unión Europea y con Reino Unido en su conjunto, sino toca hablar separados. Hablabas del beneficio de la gira de Barack Obama en un principio por América Latina, pero ahora es una repercusión positiva o negativa la que pueda traer ya en la cabeza el presidente electo Donald Trump.
Bueno, tocará esperar a cómo es su mandato del candidato electo, del presidente electo, perdón, Donald Trump. Se está rodeando de la gente más adinerada, claro, también. Más adinerada y también más bélica. Recordemos que hace un par de días ya ha nombrado al nuevo secretario de Defensa, a Perro Rabioso, como se le denomina en las redes sociales, y que incluso ha sido uno de los que ha estado a favor de la tortura y que ha estado en contra de los acuerdos con Irán de en el las asunto armas, nuclear. el tema migratorio. Claro, entonces podríamos pensar que antes de posesionarse como presidente ya tiene grandes problemas con el mundo. Entonces eso nos lleva a hacer como una abrebocas y una antesala de qué pasaría cuando llegue a ser presidente. El caso es que América Latina podría seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Y que no tiene el carisma de este hombre que estamos viendo Por supuesto, aquí en pantalla. sin duda alguna. Es, digamos, una condición carismática, pero también empezaríamos a pensar en que América Latina volvería a convertirse en ese gran patio trasero, incluso, como alguna vez se le denominó a la administración Bush, sufría de hipermetropía. Miraba de lejos, pero nunca miraba de cerca. ¿Qué nos dejan los desastres como terremotos? El desastre que tuvimos hace poquito en el departamento de Antioquia con este avión. ¿Mensajes de solidaridad o mensajes de recapacitación de cómo actuar frente a una tragedia? Yo creo que ambas. Sin duda alguna, el mundo, por más tecnológico que esté, nunca está preparado para este tipo de desastres y de problemas naturales. Yo creo que cada vez vamos a empezar a mirar que nuestros operadores de seguridad se tienen que encargar más de ese tipo de nuevos asuntos en la seguridad nacional. Y es que ya no solamente estamos hablando de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, sino de los propios desastres naturales. Eso lleva a repercutir incluso en la economía de las naciones. Así que, más allá de los mensajes de solidaridad, por supuesto, es un llamado de atención a los organismos nacionales de los diferentes estados del mundo que tienen que estar atentos, por supuesto, a lo que tiene que ver con los desastres naturales. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje que está enviando en este 2016 Colombia al mundo? Yo creo que es un mensaje bastante positivo frente a lo que tiene que ver con la salida negociada de los conflictos armados. Ningún conflicto asimétrico, un conflicto armado irregular se ha solucionado por la vía militar. Eso es un buen mensaje que lleva o que saca Colombia desde su más centro de gravedad, posiblemente hablando. Es decir, el mensaje que Colombia podría dar al mundo es que la condición negociada es posible siempre y cuando haya voluntad política. Y creo que el premio Nobel que nos dejó el 2016 es sin duda un llamado de atención para los demás líderes mundiales. ¿Terminamos bien el año en materia internacional y en nuestras relaciones? Yo creo que es bastante peligroso decir si terminamos bien o mal. Yo creo que el balance ha sido una Colombia cauta y precavida. Recordemos también que tuvimos un gran desacierto con La Haya y con los asuntos que tuvieron que ver con Nicaragua. Y eso nos llevó a pensar que Colombia no tuvo muy buena salida diplomática allí. Entonces Colombia, digamos que tiene esos grandes dicotomías entre lo que sí funciona, lo que no funciona, porque también quedamos muy mal ante el mundo con un referéndum y un plebiscito como el que pasó el 2 de octubre de este año. En materia comercial tuvimos un dólar disparado. ¿Qué sucedió con el petróleo y qué va a pasar? ¿Cuál sería la proyección? Bueno, pues las condiciones económicas y macroeconómicas de la economía internacional son tal vez un juego de azar siempre. Los mercados se comportan de acuerdo también a las motivaciones políticas. Miremos, por ejemplo, cuando estaba haciendo el conteo de Donald Trump de si iba a ser presidente o no, los mercados y las bolsas del mundo se empezaron a desplomar y el dólar empezó también a tener unos impactos negativos en eso. Podríamos ver que el petróleo sigue constante y con un precio bastante volátil, lo cual genera que haya pérdidas de margen de maniobra, por ejemplo, para el Estado venezolano, que tiene que ver con el asunto de la economía. Los estados de la OPEP, claramente, y el dólar claramente empezando a tener una pérdida de peso estratégico frente al euro y al yuan y, por supuesto, a los demás mercados y divisas internacionales. ¿Cuál es para usted el personaje internacional que marca el 2016? El personaje que marca el 2016 para mí podría ser uno, Barack Obama, de nuevo, tal vez por lo que motiva las condiciones negociadas con Cuba. Pero termina con críticas también. Termina con críticas, pero yo creo que todo líder mundial termina con aplausos y con tomates a la hora de salir de escena. Otro personaje que podría parecer a mí que sería un propio Vladimir Putin en Rusia y por supuesto Juan Manuel Santos con el Premio Nobel de Paz. El personaje negativo de personaje este 2016. negativo, bueno, muy personal para mí sería Donald Trump. Y muy negativo también podría ser el Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Por qué Donald Trump? ¿Por qué Nicolás Maduro? Donald Trump por su mensaje hostil hacia la comunidad, hacia los migrantes en Estados Unidos. ¿Y no lo está transformando un poco? A mí me preocupa algo y es que la gente empezó a pensar que el discurso de Donald Trump iba a ser una condición netamente negativa hacia las comunidades inmigrantes y latinas, pero recordemos que también hubo un apoyo latino y femenino dentro de los Estados Unidos. Lo que más me preocupa y el aspecto negativo de Donald Trump es ese discurso
racial, digámoslo así, antirracial, y por supuesto la aparición de nuevos movimientos xenófobos dentro de los Estados Unidos. El Ku Klux Klan empezó a tener una nueva aparición y brotes dentro de los propios Estados Unidos. Nicolás Maduro por la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, por tener a Venezuela acorralada tal vez dentro de los mercados, por la sanción que tuvo este año el Mercosur, la suspensión de Mercosur, por la invocación de la Carta Democrática de la OEA. Es decir, parece ser que empieza América Latina y el mundo a pasar una cuenta de cobro bastante alta al presidente Nicolás Maduro. ¿El personaje más sufrido puede ser Leopoldo López? El personaje más sufrido, Leopoldo López, podría ser del mundo conocido, porque si nos vamos, podríamos hablar un poco de África, los personajes sufridos que tienen que ver, todavía siguen secuestradas las niñas de Boko Haram, que el mundo se olvidó de ellas. Tal vez todo el mundo, Jesse Charlie, en algún momento cuando fue lo de Charlie Hebdo, porque fue el mundo occidental, pero nadie fue Kenia, nadie fue Nigeria, nadie fue Afganistán. El escándalo más sobresaliente, hablamos tampoco, bueno, no tuvimos mucho tiempo para mencionar los Panama Papers, Bahama Papers, todo lo que sucedió con Julian Assange también. Sí, tal vez los escándalos como Panama Papers y todo ese tipo de situaciones, Julian Assange, los Wikileaks, de nuevo, tal vez lo que tiene que ver con los correos electrónicos de Hillary Clinton, que su peor pecado allí fue no usar el correo institucional. Eso fue. Pues César, muchas gracias por este panorama internacional con el que cerramos este 2016 y esta proyección al 2017. Muchísimas gracias. A ti.